Año 2006, primavera, más concretamente. El Fútbol Club Barcelona ya le estaba pagando dinero a Enrique Negreira. Medina Cantalejo, que ahora es el jefe, por así decirlo, del CTA, era árbitro en aquellos años. Pitó un clásico, perjudicó gravemente al Real Madrid. Y eso le sirvió para ascender, le sirvió para, pocos días después, ser designado como árbitro para una final de Copa del Rey entre Español y Real Zaragoza que se disputó en el Santiago Bernabéu. De aquellos barros, estos lodos. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, antes de ir con este vídeo que creo que os va a llamar bastante la atención, es, como hago siempre, ¿no? Cada uno del mes, daros las gracias por la compañía, por el apoyo, por haber estado ahí el mes pasado. Fue un mes muy complicado, un mes en el que hubo una caída importante de visualizaciones, también producto del parón que hubo, uno más, evidentemente, en España, tal, pero estáis ahí siempre, los fieles, acompañando cada día, haciendo que el análisis de portada siempre ronde las 25, 30, 35.000 visualizaciones, que para mí es una barbaridad. Así que, repito, en un mes que no ha sido extraordinario, por así decirlo, en un mes que no ha sido de unos datos increíbles, pues yo creo que es el mes en el que más obligado me veo a daros las gracias, porque seguís apoyando incluso en momentos complicados y seguís estando ahí al pie del cañón, y gracias a vosotros precisamente se puede seguir haciendo este contenido. Así que, como digo, gratitud eterna. Y ahora vamos al año 2006. Vamos a abrir la hemeroteca, que es una sección que cada día me gusta más. O sea, no la toco mucho, la hemeroteca, pero siempre busco en la hemeroteca muchas cosas para luego apoyarme en la actualidad. Y digamos que el año 2006, bueno, ya sabéis que ya el Barcelona le estaba pagando a Enríquez Negreira. El Barcelona le empezó a pagar a Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros, en 2001. O sea, ya llevaba unos cuantos años el Barcelona enchufándole dinero al segundo de los árbitros, pues para buscar neutralidad y esas cosas que ellos te cuentan, o informes arbitrales, como dice el señor Joker Laporta. ¿Qué pasaba en 2006? ¿Qué personajes había sobre el escenario del fútbol español? Bueno, pues aparte de Enríquez Negreira, había una serie de árbitros en activo, entre los que estaba Medina Cantalejo. Bueno, pues a Medina Cantalejo le tocó arbitrar un clásico en el Camp Nou que acabó de manera sorprendente en escándalo arbitral, en un partido en el que el Real Madrid fue perjudicado gravísimamente por el colegiado, un encuentro que acabó 1-1, pero que según las crónicas de aquellos años, pues podría haber sido un resultado totalmente diferente si el arbitraje hubiera sido, no sé si honesto o no honesto, bueno o malo, no, mejor. Digamos que si el arbitraje hubiera sido mejor o hubiera sido un arbitraje justo, el Real Madrid habría ganado ese clásico. Quiero que nos apoyemos en este vídeo en un tuit de Footballgate, que es una cuenta que yo os recomiendo 100% para los que tenéis Twitter y seguís actualidad del Real Madrid y demás en Twitter. Footballgate, ya la estáis viendo en pantalla, es una cuenta que viene denunciando todos los escándalos que se han producido en el fútbol español durante los últimos años, y de hecho este vídeo, lo digo sin ningún tipo de duda, viene gracias a este tuit de Footballgate. Son los que me abrieron los ojos y me dieron pie a buscar luego cierta información sobre aquellos años. Como estáis leyendo ya en pantalla, el 1 de abril de 2006, Medina Cantalejo dirigió su segundo clásico. En el minuto 20 señaló un polémico penalti a favor del Barça. En el 25 expulsaba a Roberto Carlos por protestar. Mostró 6 amarillas y una roja a los blancos y 2 amarillas al Fútbol Club Barcelona. El 3 de abril de 2006, es decir, 2 años después, fue designado para pitar la final de Copa. En las crónicas que se escribieron por aquel entonces, Libertad Digital recordó, repito, el día 3 de abril, que Medina Cantalejo, el árbitro del Super Derby, había sido designado para arbitrar la final de Copa del Rey que tuvo lugar días después en el Santiago Bernabéu entre Español y Zaragoza, y que acabó con victoria del Español por 4-1. El día después del clásico nos encontramos con esta portada de Marca: lo que estorbó el de negro. El Madrid sobrevivió al Barça y al árbitro con 10. No fue penalti, uno que pita a favor del Barça. Roberto Carlos expulsado, y aquí se olvidan, debo reconocer, aquí se olvidan de que hubo un penalti a mayores, clarísimo, a favor del Real Madrid sobre Ronaldo Nazario,
que el señor Medina Cantalejo, en aquellos años evidentemente no había VAR, pero que el señor Medina Cantalejo decidió no señalar. Es decir, fue un arbitraje bastante polémico, se hizo bastante ruido y bueno, la portada, repito, de Marca del día siguiente fue llamativa. Portadas que ahora mismo no se hacen, pues supongo que porque por aquel entonces la liga, la federación tal, no tenía una conexión tan directa, por así decirlo, con el diario Marca. Más allá de esto que muestra Footballgate, yo quise acceder a la ficha del Español Zaragoza, pues para comprobar evidentemente que todo esto era cierto y la vais a ver ya en pantalla. Por si acaso alguno tenía alguna duda de tal, no, Medina Cantalejo pitó esa final en un partido que acabó con 4-1, goles de Tamudo, Luis García, Coro y otra vez Luis García que hizo doblete para el Español. Everton para el Real de Zaragoza, repito, final en el Santiago Bernabéu, 12 de abril, pocos días después, evidentemente, de ese clásico disputado en el Camp Nou. Y digamos que, ¿cuál es el punto fuerte? Y ahora vamos a ir a la crónica que escribió el diario AS en aquella época. ¿Cuál es el punto fuerte de toda esta historia? Pues que ya funcionaba el CTA como está funcionando ahora y de hecho ya se estaba generando un caldo de cultivo que te hacía ver cuál era la importancia de hacer bien tu trabajo o hacer el trabajo tal y como le gustaba a los que mandaban en el estamento arbitral. Es decir, a Medina Cantalejo le ponen un clásico, el segundo en su carrera. Y Medina Cantalejo perjudica gravemente al Real Madrid. O si lo queréis ver de otra manera, por aquello de que el Barça ya le estaba pagando a Negreira, Medina Cantalejo beneficia escandalosamente al Fútbol Club Barcelona. 2 días después, 2 días después, le premian con la final de Copa. Que al final es un ascenso en tu carrera. O sea, quiero decir, no es un ascenso en plan, te vuelves de repente internacional y te empiezan a pagar. No, pero ganas visibilidad. Todos los árbitros españoles, y supongo que en otros países sucederá igual, quieren arbitrar la final de Copa porque es un partido muy especial. Además, en el Santiago Bernabéu, Español, Zaragoza, etcétera, etcétera. O sea, fijaos cómo funcionaba ya en aquella época y por qué decimos ahora que lo importante del Barçagate o donde hay que llegar es a la limpieza absoluta del CTA. Pues porque, como hemos dicho siempre, el Barça no pagaba para que un árbitro le favoreciera. El Barça no le pagaba a Medina Cantalejo, Iturralde González, etcétera, me invento los nombres, para que le pitaran un penalti a favor. Yo creo que eso nunca sucedió. Pero sí que el Barça le pagaba al segundo de los árbitros y a partir de ahí era Negreira el que se encargaba de trabajar sobre el terreno. ¿Y cómo se trabajaba sobre el terreno? Pues muy fácil. Si tú haces o tú arbitras como queremos que arbitres o como que Negreira quería que arbitrases, te vamos a premiar. Vas a ser internacional. Vas a pitar una final de Copa. Vas a tener partidos grandes. Vas a ser uno de los nuestros. Vas a estar bajo nuestro foco. No te preocupes, no te va a faltar de nada. No te vas a ir a segunda. No vas a ser un árbitro alejado de la posibilidad de pitar finales, ir a Europa, Champions, etcétera, ser árbitro UEFA, en definitiva. Es que ese es el tema de todo esto. El tema no es yo pago para que tú me pites un penalti. No, no. El tema es yo pago y tú ya sabes cómo tienes que gestionar el CTA. ¿Y cómo gestionas el CTA? Pues haciéndole ver a los árbitros, o al menos a algunos de ellos, que depende de cómo se porten, van a tener un futuro u otro dentro del arbitraje español. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque una carrera de árbitro es corta. La carrera del árbitro es corta. A los 40 y pico años se han jubilado. No es lo mismo una jubilación con 40 y pico años, habiéndote calzado una buena pasta como árbitro, que una jubilación con 40 y pico años, si llegas, habiendo estado en primera sin pitar partidos grandes, no siendo internacional, no pitando finales de Copa o haberte ido a segunda división. No era lo mismo y los árbitros lo sabían. Y supongo que Medina Cantalejo lo sabía, ¿no? Y seguramente Medina Cantalejo estuvo muy contento el día en el que le designaron como árbitro para una final de Copa, justo 48 horas después de haber perjudicado gravemente al Real Madrid, o, repito, si lo queréis ver de otra manera, porque el Barça le estaba pagando a Negreira, haber beneficiado claramente al Fútbol Club Barcelona. Y ahora, para terminar, vamos a ver una crónica que me llamó mucho la atención de Juan Matrueva en el diario AS, para que veáis también cómo ha cambiado la prensa, ¿eh? Porque eso también es importante y por eso yo sigo diciendo que aquí va a haber árbitros que salgan con nombre y apellidos al final del proceso judicial del Barçagate y no precisamente Juan Matrueva. Lo digo porque ha cambiado mucho el discurso en España. Ha cambiado muchísimo el discurso. De repente, en el 2006, como lo estamos viendo, hay una portada de Marca diciendo que hay un árbitro que le pega un atracazo al Real Madrid. Hay una crónica que vamos a ver ahora, que vamos a leer, que vamos a reaccionar a ella, en la que te reconocen abiertamente que han perjudicado gravemente al Real Madrid. Han pasado 17 años más o menos desde todo aquello y ahora no hay nadie que se atreva a decir que han perjudicado al Real Madrid o tal, no se habla mucho del arbitraje
¿Y por qué? Pues porque el CTA, la federación, tiene mucho control en los medios de comunicación, la liga tiene mucho control en los medios de comunicación y de hecho el propio Medina Cantalejo, como presidente del CTA, ahora está dándole pildoritas, caramelitos a la prensa. Toma, esta entrevista que le puedes hacer a De Burgos Bengoechea. Toma, tú se la puedes hacer a Hernández Hernández. Y de esa manera controlas más o menos lo que se cuece dentro de los medios de comunicación. Aquí tenéis la crónica escrita por Juan Matrueva, la vamos a leer muy rápidamente. Dice, la hago un poquito más grande por si no lo estáis viendo. A lo mejor me pasaba haciéndola grande, pero creo que no. Medina Cantalejo se cargó el clásico. Señaló un penalti injusto contra el Real Madrid. Expulsó a Roberto Carlos y no vio una pena máxima a Ronaldo. Y dice Juan Matrueva, somos nosotros los que deberíamos declararnos en huelga de árbitros, aunque en nuestro caso, en el de todos, no hay dinero que compense la frustración que nos causa quien corrompió un gran partido. Me gusta esta palabra que utiliza Juan Matrueva porque tiene más relevancia ahora que en 2006. Corrompió un gran partido y nos impidió sacar conclusión alguna, designar a los héroes, contar una hazaña. Estos duelos nos citan cada demasiado tiempo como para entender que somos humanos y erramos, como para no irritarse y patalear. ¿Quién paga ahora el despliegue que hiciste? Los panchitos por el suelo, el desorden de casa, los disfraces, la espada de Conan. Lo pagas tú, no el árbitro pinturero que se larga con la dignidad de Gandhi y que perjudicó al Barça por hacerle regalos que no necesita. Y por supuesto al Real Madrid y especialmente a Ronaldo, a quien robó la oportunidad de hacerse perdonar la mitad de los pecados que acumula. No pocos. No, no fue penalti, vaya por delante. Cierto que Roberto Carlos resbaló por el césped de forma un tanto inconsciente, pues, aunque recogió las piernas al comprobar que no alcanzaba el balón, su movimiento impetuoso era una invitación al piscinazo de algún rival y era una acción todavía más innecesaria porque quien controlaba el balón, Van Bommel, buscaba ángulo, alejándose de la portería sin significar una amenaza inmediata. Así que cuando el holandés descubrió que Roberto Carlos había descarrilado, decidió acercarse y simular un encontronazo que no se produjo. Tiene cierta habilidad en este tipo de situaciones. El árbitro picó y lo peor, ahora que ha terminado el partido, es que deja la impresión de que no hubiera necesitado una gran interpretación para dejarse engañar. Así de horriblemente casero fue toda la noche. Hay quien asegura que se dejó aconsejar por en línea, pero eso no le exime de culpa. He visto cientos de veces a colegiados ignorar a los tipos de las banderas. Más abajo, en las protestas que siguieron, Medina Cantalejo, que no Catalejo, amonestó a Roberto Carlos y Guti, el segundo jugador más veterano del equipo y el capitán del Real Madrid. Lo digo por si alguien piensa todavía que la experiencia es un grado y el brazalete da empaque. Ronaldinho burló a Casillas y adelantó al Barcelona en marcador. Gol, esta parte no me interesa. No habían pasado ni 5 minutos cuando Roberto Carlos hizo falta en el lateral, un agarrón clarísimo. El brasileño protestó al árbitro y el juez de línea de autos, con insistencia, siendo en apariencia más pelma que grosero, más pesado que faltón, sonriendo, susurrando, comentando, jugando con el balón. La actitud era, desde luego, altamente irresponsable, pero no hubiera pasado a mayores si el árbitro se hubiera alejado de allí. Porque los árbitros no son solo robots encargados de hacer cumplir la ley, sino jueces que han de tener una mínima sensibilidad de qué es el fútbol y el juego, que han de saber cómo se siente un futbolista al que acaban de señalar un penalti. Y eso no es escaquearse, es favorecer el espectáculo y guardarse las tarjetas para cuando un tipo deslome de una patada a otro. En esos momentos no hacen falta advertencias ni reflexiones. Medina Cantalejo expulsó a Roberto Carlos, que no se lo cree tampoco el resto de sus compañeros. En 25 minutos el Real Madrid era víctima de un penalti injusto y de una expulsión desproporcionada. Y echar una tonelada de polémica sobre un gran partido es tanto como reducirlo a cenizas. Cualquier cosa que suceda desde entonces, por buena que sea, estará condicionada por lo ocurrido. Será excusa o ensañamiento. Y si nos vamos ya a los últimos dos párrafos en los que hablan sobre el penalti no señalado a Ronaldo Nazario, así estaban las espadas cuando Ronaldo se apoderó de un contragolpe no tan peligroso porque el pase le hizo cruzarse demasiado y perder portería. Pero en lugar de rendirse, peleó con Oleguer, se dio media vuelta y aceleró a tope, tanto que el defensa le tomó el brazo para frenarle. Si Ronaldo cayó por eso o se tiró cuando sintió el contacto, no lo sé, pero aun en el caso de que el agarrón fuera nimio, merecía un penalti nimio y tal vez un gol nimio y que hubiera dado una nimia victoria al Madrid. Al árbitro vengador no se le ocurrió otra ocurrencia que amonestar a Ronaldo por fingir falta. Terminó así, sin que sepamos quién fue mejor, sin campeón ni brazo que levantar,
Combate nulo. Panchitos por el suelo. Pues ahí lo tenéis. Medina Cantalejo. Expulsión a Roberto Carlos injusta. Penalti inventado sobre un jugador del Fútbol Club Barcelona. Penalti que no le pita a Ronaldo Nazario a favor. Y de hecho le saca amarilla por fingir. Árbitro que luego se quedó con la final de Copa. Ahora es el jefe del CTA. Sabe perfectamente cómo se trabaja en el estamento arbitral. Por eso, en pleno proceso judicial, está tan nervioso Medina Cantalejo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.